Arrastion eta eskerrik asko denori hemen egoteagatik, oso pozik nago antzoki hau horren beteta ikustea eta Zallako hainbeste jende interesatuta egotea bere herrian egiten diren gauzei buruz eta egingo diren gauzei buruz. Buenas tardes, buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Cuando veo así el Antzoki no puedo más que estar totalmente feliz y contento de que haya tanta gente que venga un día a las 7:30 pues a informarse sobre algunos de los asuntos que competen a nuestro pueblo, a informarse sobre lo que está haciendo el Ayuntamiento, a aportar una mirada crítica, por supuesto, porque seguro que hay cosas que estamos haciendo mal, regular o que pueden mejorarse, y cuanto menos a estar informados para luego pues poder hacer las cuestiones que estiméis oportunas y las aportaciones para corregir el rumbo que estamos dando a nuestras actuaciones desde el Ayuntamiento. De verdad que lo primero, daros las gracias porque es pues un motivo de alegría para mí, para todo el Ayuntamiento, para toda la corporación, que hay aquí tanta gente hoy. El foro de hoy lo llamamos foro participativo en el sentido de que abrimos las puertas para que el alcalde dé las explicaciones que debe a sus vecinos y vecinas, y en la última parte de la presentación también pues me ofrezco a responder a las preguntas que nos quepan en media hora, 40 minutos y que podáis realizar a lo largo de esta presentación. Ahí en la entrada se han repartido unas hojas y unos bolis. Las preguntas que os vayan ocurriendo las podéis ir apuntando, al final me las pasarán y contestaré al mayor número de preguntas que pueda. Eso no quiere decir que hoy sea el único sitio y lugar donde se puedan hacer preguntas. Evidentemente, los canales están abiertos para realizar preguntas permanentemente en el Ayuntamiento, ya sea a través del registro de entrada, presencialmente en el Ayuntamiento, a través de Internet o por cualquiera de los canales. Nos está ayudando mucho la tecnología hoy. Vamos a ver si no vuelve a fallar. Bueno, y sobre el foro participativo, es así como lo llamamos de hoy, los temas de los que pretendemos hablar son estos que aparecen aquí. La sesión de hoy va a ser un poco densa, son temas un poco áridos y bueno, así lo entiendo, pero son temas pues que sentimos la necesidad de informaros de qué es lo que está haciéndose y cuáles son los problemas que nos encontramos, y desde luego es para mí un desahogo el poder contar hasta dónde hemos llegado, dónde nos hemos bloqueado y explicar las dificultades que nos estamos encontrando. En cualquier caso, y viendo el éxito de convocatoria de este foro, también invitaros al próximo, que tendrá lugar el 20 de diciembre, aquí mismo. Queremos un poco establecer esa fecha de finales de diciembre para hacer un foro participativo en el que hagamos un repaso de los proyectos hechos a lo largo del año y que presentemos los proyectos que vamos a impulsar a lo largo del siguiente año, del 2014. Ese foro va a ser más gráfico, vamos a hablar de proyectos concretos, de cosas que vamos a intentar hacer en nuestro propio pueblo. Ese foro va a ser el banderazo para esos proyectos y el momento en el que podamos recoger más aportaciones de la ciudadanía sobre cómo mejorar algunos de esos proyectos. Y además en ese mismo foro, ese 20 de diciembre, pues queremos así también establecer una pequeña tradición de repartir aquí gratuitamente el calendario con las fotos de Zalla para el año 2014. Entonces, arranco ya simplemente invitándoos para la siguiente, 20 de diciembre, presentación de proyectos para el 2014, una presentación un poco más gráfica, más amena creo, y donde repartiremos también los calendarios. Los temas de hoy son los siguientes. Me gustaría hablar de inundabilidad, de cómo está el problema de la inundabilidad en nuestro municipio, cuáles han sido las últimas novedades o las últimas gestiones del Ayuntamiento en este ámbito, sobre el centro de especialidades, sobre el vertedero de las lagunas, sobre el frontón Mimetiz, sobre las medidas para creación de empleo y políticas sociales y sobre el presupuesto 2014. Como decía, son todos ellos temas un poco áridos y complejos, pero bueno, voy a intentar medir el tiempo, no pasarme más allá de hora y cuarto, hora y 20, porque podría hablar mucho tiempo sobre esto, pero prefiero dar tiempo después a vuestras preguntas, que seguro que son más interesantes, y así me puedo extender en lo que realmente os preocupa o en lo que deje sin explicar con todo detalle. Así que voy a intentar no alargarme demasiado. Si empezamos con la inundabilidad,
Pues bueno, el subtítulo que he puesto a este apartado sería la superación del plan de encauzamiento. ¿Y ahora qué? ¿Por qué lo llamo así? Porque, bueno, voy a hacer una cronología de las últimas novedades en cuanto al denominado plan de encauzamiento de Zalla. No me voy a remontar al inicio de los tiempos, porque más o menos todos conocemos la cuestión en sí, pero sí me voy a referir a las novedades a este respecto que se han dado durante este año. El 20 de marzo de 2013 ha sido la única ocasión en que la Dirección General de URA me ha recibido este año. Ha sido el único momento en el que me he podido recibir con el Director General de URA. Esa reunión la solicité en el momento en el que hubo cambio en el gobierno vasco, hubo nuevos responsables políticos de URA, que sabéis que es quien tiene las competencias en cuanto a inundabilidad en nuestra comunidad autónoma, y entonces pues tenía que hablar evidentemente con los técnicos de URA, porque la inundabilidad es un tema de mucha importancia en nuestro municipio y porque había un acuerdo marco que se había firmado con URA, con el anterior gobierno vasco, en octubre del 2012, y teníamos que ver cómo iba ese acuerdo marco y cómo iban las gestiones para realizar las obras que permitían eliminar de inundabilidad a una gran parte de nuestro municipio. En esa reunión me trasladaron la voluntad de URA de cumplir el acuerdo marco, la voluntad de seguir con el plan que se trazaba en el acuerdo marco, y también me trasladaron, o bueno, yo les pedí su compromiso de facilitarme las respuestas que yo me ofrecía a dar a la ciudadanía en cuanto a qué dudas iba a tener la ciudadanía, los vecinos y vecinas de Zalla, sobre la inundabilidad de sus viviendas, de sus edificios, con las novedades que iban surgiendo en cuanto a la legislación. Entre esas novedades está la zona de flujo preferente. Por aquí en la presentación en algún momento lo llamo ZFP. La zona de flujo preferente es un término técnico que determina qué zonas del municipio, una vez que se definan y que se dibujen en el mapa, van a ser muy restrictivas las condiciones para edificación. La zona de flujo preferente es un técnico nuevo que surgió en un Real Decreto del 2008 y que cuando se parió el plan de encauzamiento no existía. Todo esto, concretamente en Zalla, pues provoca mucha incomprensión sobre cuál es la situación real de la cuestión, porque en un principio se aprobó un plan de encauzamiento, después cambió la ley y hay un momento en el que en Zalla no tenemos ni definida esa zona de flujo preferente que nos va a regir a partir de ahora, ni que se quedaba muy claro qué es lo que pasaba con el anterior plan de encauzamiento. Eso se lo trasladamos a los técnicos de URA y dijimos que evidentemente el ayuntamiento tenía que hacerse responsable de explicar a sus vecinos y vecinas cómo quedaba la cuestión. Que qué era inundable y qué no era inundable, pues lo tiene que decidir URA. Así están las competencias, no lo puede definir el ayuntamiento, pero en la explicación la administración más cercana, que es el ayuntamiento, tiene que tomar ese testigo. Para dar esas explicaciones le dijimos a URA que nos teníamos que coordinar, que nos tenían que dar la información necesaria y nosotros le estábamos trasladando las dudas que nos llegaban de los ciudadanos y ciudadanas para que nos dieran esas respuestas. Por eso, en esa reunión, en marzo de 2013, la Dirección General de URA asumió el compromiso de facilitar toda esa información y esas respuestas para que pudiéramos explicar a la ciudadanía cómo les iban a afectar las nuevas zonas de flujo preferente. Nos dijeron que se iban a publicar en junio y nos dijeron que bastante antes de junio nos darían esa información para informar a la gente y que además nos iban a dar un calendario de hitos, un cronograma sobre los pasos que íbamos a tener que seguir para cumplir el acuerdo marco, para que se realizaran las obras de sustitución del puente del Charco, de la corta seca en la zona del polideportivo, que permitían que 3.000 personas del núcleo de Mimetiz dejaran de estar en zona inundable. Bien, pues de esa reunión salí contento en el sentido de que la nueva dirección de URA decía que iba a seguir adelante con el acuerdo marco y además se comprometía a darnos información, respuestas y un cronograma para ir cumpliendo ese objetivo. Ya he puesto ahí que esa es la única ocasión. No se os podéis imaginar, pero os voy a decir que evidentemente yo he pedido bastantes más reuniones con URA, con la Dirección General de URA, por teléfono, por mail y por escritos oficiales, pero no me han contestado a esas peticiones de reunión desde marzo del 2013. El 27 de mayo del 2013 hice un escrito realizando unas preguntas de forma oficial que aún tampoco han sido respondidas. Había 3 preguntas concretas, una
sobre cuál iba a ser la inundabilidad del municipio de Zalla una vez que se realizaran las obras. Es decir, nos estamos planteando en el escenario de que, en virtud del acuerdo marco, Ura asumía realizar la sustitución del puente del Charco y la corta seca. Eso iba a producir que iba a bajar la mancha de inundabilidad, iba a haber zonas del pueblo que iban a dejar de estar inundables. Y le pedíamos en este escrito a Ura que nos dibujara ese mapa, cómo iba a quedar el pueblo después de realizar esas obras. Le preguntábamos sobre las actuaciones más prioritarias para Aranguren, porque cuando firmamos el acuerdo marco coincidimos en que la mejor obra coste-beneficio era en Mimetiz, porque íbamos a liberar de inundabilidad a un número mayor de ciudadanos, pero que había unas necesidades tanto en Aranguren como en Ibarra. Sugeríamos algunas actuaciones para Aranguren, donde es importante tanto la zona residencial como la industrial, y es fundamental para este pueblo el aliviar de inundabilidad también a la zona industrial para que la poca industria que nos queda no tenga problemas en mantenerse. También hacíamos preguntas sobre ese calendario que se habían comprometido a enviarnos y por qué no nos lo habían enviado todavía. Esas preguntas se hicieron oficialmente, como digo, el 27 de mayo y todavía no han sido contestadas. Ante esto, ¿qué es lo que tengo que decir? Primero voy a diferenciar dos cosas. Yo no voy a emitir una queja general sobre Ura, pero sí sobre su director general, porque no me recibe, porque le llamo por teléfono y no me coge, le envío por email la necesidad de reunirme con él y no me concede esas reuniones, le envío oficialmente preguntas y oficialmente peticiones de reunión y no se reúne conmigo. Hay otros técnicos y políticos de Ura que me responden perfectamente. Y no me importa dar nombres. Esther Solabarrieta, cada vez que le hago una petición dentro de su ámbito, me responde en el mismo día y me da la respuesta que puede ser más satisfactoria, menos satisfactoria, pero me responde. Cuando tenemos una respuesta sabemos a qué atenernos y sabemos cómo actuar. Por parte de la Dirección General no obtengo esa respuesta y lo tengo que decir. Y me alivia el poder decirlo porque los canales por los que entiendo que me tengo que comunicar con él los he explorado todos y no me responde. No tengo otra alternativa porque las cuestiones que los planteo las tiene que resolver el director general, no son del ámbito de otras personas que trabajan en Ura. En ese sentido, el 23 de agosto de 2013 hice una nueva petición de información y una nueva petición de reunión. Y eso también está aún sin respuesta. Sí me parecía oportuno leeros esa carta del 23 de agosto. Y lo voy a hacer. Como veis, es una carta dirigida el 23 de agosto a Íñigo Ansola, director general de Ura, y le digo: estimado Íñigo, como ya te hemos hecho partícipe en otras ocasiones, el Ayuntamiento de Zalla sigue dando pasos para aliviar los problemas de inundabilidad que acucian a nuestro municipio y nos esforzamos en coordinarnos con el resto de las administraciones competentes al respecto. La más reciente de estas gestiones consiste en la consulta técnica sobre la viabilidad de cortar el edificio del Charco y hacer una demolición parcial del mismo que permita la ejecución de las obras hidráulicas previstas, sustitución del puente y realización de la corta. Una aclaración. Esto se lo preguntamos al director general porque nos había dicho anteriormente, nos había confirmado que si se realiza esas obras hidráulicas que ellos estiman necesarias, como es la corta, es necesario derribar una parte al menos del edificio del puente del Charco. Le pedimos que se pronunciara a ese respecto porque necesitamos certezas. Si es necesario derribarlo, que nos lo digan. Si es necesario derribarlo entero o una parte, que nos lo digan. Y cuándo se va a derribar, que nos lo digan y actuaremos en consecuencia. Como en la anterior pregunta ya nos habían confirmado desde Ura que iba a ser necesario derribarlo para poder realizar la corta, aquí lo que preguntaba era si hay que derribarlo entero o no. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento se puso en contacto con una ingeniería con contrastada experiencia en cortar edificios para derribar una parte de ellos solamente. Evidentemente, si hay 36 familias que viven en los edificios, en el edificio del Puente del Charco y hay 4 portales, no es lo mismo si hay que derribar un portal que 2, que 3. Habrá menos personas afectadas y eso es vital conocerlo cuanto antes. Por esa razón, lo que le preguntaba es: ¿se ha realizado la consulta a una ingeniería con experiencia contrastada en este tipo de actuaciones? En este sentido, es de suma importancia para seguir avanzando que nos preciséis con exactitud qué parte del edificio sería imprescindible derribar. A esta pregunta solamente puede contestar Ura y su director general, que hará las preguntas pertinentes a los técnicos. Eso no lo puede decir el Ayuntamiento, ni técnicos contratados por el Ayuntamiento. Estrictamente Ura lo puede decir porque es quien tiene esas competencias y Ura nos tiene que contestar. De igual modo, precisamos de la colaboración de Ura para desbloquear otros aspectos como son la constitución de la comisión de seguimiento recogida en el acuerdo marco firmado en octubre de 2012
ya que el 15 de julio de 2013 solicitamos la formalización de la misma y la celebración de reuniones periódicas. Consideramos este órgano crucial para agilizar la coordinación necesaria entre URA y el Ayuntamiento. Para resolver los problemas de inundabilidad de nuestro pueblo necesitamos coordinar y cooperarnos entre diferentes administraciones, el Ayuntamiento y URA, por lo menos, si no otras. Y en virtud del acuerdo marco ya se estableció el que se iba a generar una comisión mixta con 2 miembros de URA y con 2 miembros del Ayuntamiento, que se iban a reunir periódicamente e iban a avanzar en la solución de este problema. Esa comisión nunca se ha creado, no porque el Ayuntamiento no quiera, porque el Ayuntamiento expresamente ha mandado un escrito a URA diciendo: estos son las 2 personas que representan al Ayuntamiento, díganos quiénes son los 2 representantes de URA y empecemos a reunirnos. Ante esa petición, nada se nos ha dicho. Si no se crea la comisión permanente para coordinar los trabajos, pues evidentemente no se va a avanzar. Si no hay voluntad ni siquiera para crear esa comisión, pues evidentemente no hay voluntad para avanzar. La definición del cronograma que identifique las tareas e hitos necesarios para realizar las obras hidráulicas que hemos acordado como prioritarias para Zalla. El 20 de marzo de 2013, en la única reunión que hemos mantenido hasta el momento con la actual dirección, acordamos que URA propondría este cronograma al Ayuntamiento y el mismo es imprescindible para seguir dando pasos de forma coordinada. En la única reunión que he tenido con el director general de URA me prometió que me iba a dar ese cronograma, pero han pasado 6 meses. Si no me da ese cronograma, si no se crea la comisión, es imposible trabajar de forma coordinada con URA y es imposible dar mayores certezas a mis ciudadanos de las que le estoy dando. El traslado a la ciudadanía de información clara a este respecto, para lo que entendemos preciso conocer la fecha de la publicación oficial de la zona de flujo preferente para Zalla, así como la fecha de publicación y contenidos de los planes de gestión de riesgos y las repercusiones de todo ello para los vecinos y vecinas. Bien, aquí se diferencia entre la publicación de la zona de flujo preferente y es cuando el organismo competente diga cuáles son esas manchas, qué zonas del municipio están en zona de flujo preferente y por lo tanto no se va a poder edificar. Y hay unas restricciones grandes para hacer cualquier tipo de actuación. La siguiente parte es el plan de riesgos. ¿Qué es el plan de riesgos? Es una orden de la Unión Europea que obliga para que a finales del 2015 todas las administraciones europeas tengan definido qué planes de actuación se van a realizar, es decir, cuáles son las obras prioritarias y cuándo se van a realizar. La Unión Europea obliga a URA y a todos los países miembros a que a finales del 2013, es decir, ahora, estén publicadas las zonas de flujo preferente y que a finales del 2015 esté publicado el plan de riesgos, es decir, que dentro de 2 años es obligatorio por la Unión Europea que esté publicado dónde se va a actuar y cuándo. No estoy diciendo que a finales del 2015 actúen, sino que a finales del 2015 la Unión Europea les obliga a decidir cuándo se actuará y qué es lo que se hará, cuáles son las obras prioritarias. Eso es lo que le estoy pidiendo al director general de URA, porque caben 2 respuestas. Nos vamos a atener a los plazos que marca la Unión Europea y no vamos a adelantar ni un solo mes las obras para Zalla. Bien, si esa es la respuesta, la tendré que asumir, pero actuaremos en consecuencia, en el sentido de que sabemos que no se van a realizar esas obras en un número de años, que podemos avanzar en el Plan General de Ordenación Urbana, que podemos dar una respuesta a nuestros vecinos en el sentido de que tienen la certidumbre de que en X años no se va a derribar esa casa o no se va a cambiar su situación. Pero ni siquiera me dan esa respuesta. Quiero que entendáis que la Unión Europea marca estas 2 cosas. ¿Cuándo se debe publicar la zona de flujo preferente? Ahora. ¿Cuándo se debe publicar? ¿Qué se va a hacer para solucionar eso? El acuerdo marco era un atajo para poder, entre ambas administraciones, conseguir esas obras antes de lo que obligue Europa para Zalla, por el bien de todos. Primero de todos, porque estamos en riesgo. URA dice que estamos en riesgo, que es muy probable que venga una avenida, que haya unas inundaciones y que mucha gente vean inundadas sus viviendas. Por lo tanto, hay que actuar. URA no puede decir que estamos en riesgo y no hacer nada a cambio. Como mucho, URA puede decir que estamos en riesgo y decir que no va a poder hacer nada hasta el 2018 porque no tiene dinero. Vale, pero que nos lo diga, porque si no nos lo dice, no sabemos cómo tenemos que actuar. Y también pedía o razonaba que el desarrollo urbanístico del municipio, El desarrollo urbanístico del municipio, ya que tanto cualquier modificación de normas subsidiarias como la propia redacción del plan general
están en un estado de indefinición mientras no se aclaren mínimamente los aspectos de inundabilidad. No solamente que estén bloqueadas las obras hidráulicas, que nos van a quitar de inundabilidad, sino que no podemos ordenar urbanísticamente ni avanzar en el plan general si no sabemos qué obras se van a hacer ni cuándo se van a hacer. No podemos decidir dónde poner una plaza, no podemos decidir si esta zona es residencial o no es residencial, si URA no nos saca de este bloqueo, si no nos saca de esta indefinición. Por todo lo cual, estimo muy necesario una nueva reunión entre la dirección de URA y el Ayuntamiento de Zalla y solicito podamos celebrarla a la mayor brevedad. Vuelvo a la presentación y enlazo para decir que me reuní el 20 de marzo, que he pedido en múltiples ocasiones volverme a reunir y no he obtenido respuesta, que he enviado preguntas oficiales vitales para nosotros el 27 de mayo y no he obtenido respuesta, y que ante este escrito del 23 de agosto tampoco he obtenido respuesta. Ante todo esto, desde la corporación nos sentíamos la necesidad de hacer algo. Primero, el explicar todo esto al pueblo, para mí ya es hacer algo. Y si a alguien se le ocurre que este alcalde pueda hacer algo más para conseguir reunirse con Íñigo Ansola y para conseguir que URA tenga la voluntad de adelantar o de hacer alguna obra hidráulica para este pueblo, que me lo diga, por favor, porque estoy deseando oírlo. Pero aparte de eso, la corporación teníamos la necesidad de hacer algo más. Ese algo más lo hicimos en julio de este año y hubo una propuesta aprobada en pleno donde se tomaban o se enunciaban estas medidas. Se declaraba superado el plan de encauzamiento, es decir, el Ayuntamiento en su día aprobó el plan de encauzamiento con el beneplácito de la Confederación Hidrográfica y de URA. En el pleno de julio dijimos que el plan de encauzamiento estaba superado. Lo dice el Ayuntamiento, pero también lo dicen en las reuniones la Confederación Hidrográfica del Norte y URA. Es una herramienta que ya no se utiliza, ya no propugnan planes de encauzamiento para ningún municipio. Es un primer dato. Podemos olvidarnos del plan de encauzamiento como tal. ¿Eso quiere decir que Zalla deja de ser inundable? No, sigue siendo inundable. Pero lo que necesitamos es que se definan las zonas de flujo preferente. En ese acuerdo plenario reivindicamos la validez del acuerdo marco. Entendemos que el acuerdo marco es un atajo para poder conseguir esas obras para Zalla antes de que la Unión Europea le obligue a URA. Y el acuerdo marco es una forma de colaborar entre administraciones para conseguirlo. Lo reivindicamos y seguimos apostando y mostrándonos y ofreciéndonos para dar pasos dentro de ese acuerdo marco. Exigíamos respuestas en plazos razonables. No es razonable. No es razonable que en 9 meses no se digne el director general a reunirse conmigo y que ni siquiera me responda y que no responda a mis preguntas por escrito. No es razonable. No por mí, porque hay 8.500 habitantes en este pueblo. A quien no está respondiendo es a 8.500 habitantes. Exigir respuestas en plazos razonables, por tanto, decidimos crear una oficina técnica de información y asesoramiento a la ciudadanía. Esas zonas de flujo preferente URA las publicó en junio. Lo que no nos dijeron en la reunión de marzo es que no valían para Zalla. Las zonas de flujo preferente para Zalla las define la Confederación Hidrográfica del Norte. Nos vienen de Oviedo. Todavía no han sido publicadas. Hace 3 semanas me dijeron que en 15 días las publicarían. Todavía no las han publicado. En cuanto se publiquen esas zonas de flujo preferente, habrá un periodo de 3 meses. En esos 3 meses el Ayuntamiento va a analizar, va a estudiar esa documentación y va a hacer la alegación que estime oportuno. En esos 3 meses el Ayuntamiento va a habilitar una oficina técnica, va a contratar a técnicos que puedan atender a cualquier ciudadano que lo desee, que lo necesite, para informarle sobre qué significan esas zonas de flujo preferente de forma general y en el caso particular de cada uno de sus viviendas o de edificios. Eso lo acordamos en pleno en julio y lo estamos llevando a cabo. Ya tenemos elegidos los técnicos que van a formar esa oficina técnica y en cuanto la Confederación publique las zonas de flujo preferente, les pondremos a trabajar para hacer ese informe, para hacer las alegaciones y para informar a todos los vecinos y vecinas. Decidimos también, por tanto, analizar la zona de flujo preferente y presentar el Ayuntamiento la alegación pertinente. Y adquirimos el compromiso de ordenar mediante régimen urbanístico especial, garantizando el uso, conservación y posible venta, aquellas viviendas legales que estén incluidas en la zona de flujo preferente. Esto es un compromiso que también vendrá de la mano de cuando se publiquen esas zonas de flujo preferente, después de las alegaciones y cuando sean definitivas, hay que tomar la determinación de cómo se traslada eso al urbanismo y qué implicaciones tiene para el urbanismo. Por tanto, ante las peticiones y el muro que ha supuesto en este último año al menos
la Dirección General de URA, que no digo todo URA, vuelvo a repetir, pues tomamos estas medidas. Estas medidas que de alguna forma dependen del ayuntamiento. El declarar superado el plan de encauzamiento depende de nosotros. El reivindicar que el acuerdo marco es una herramienta útil depende de nosotros. El exigir, el patalear, el pedir para nuestros ciudadanos que nos respondan también depende. El que nos respondan ya no depende de nosotros. Esa oficina técnica para informar a la gente es cuestión nuestra. Presentar una alegación también lo es, y los regímenes urbanísticos especiales también lo son, porque en cuanto a urbanismo y en cuanto al plan general, esas competencias sí que son del ayuntamiento. No en exclusividad, dependen también de otras administraciones, pero ahí sí que podemos proponer nosotros lo nuestro. ¿Cuáles son los siguientes pasos, por tanto? La publicación de la zona de flujo preferente la publicará la Confederación Hidrográfica, la hará ya, porque hace 3 semanas nos dijeron que en 2 semanas. Una cosa que hay que puntualizar es que este será el tercer estudio realizado sobre la inundabilidad en el pueblo de Zalla. Esto me duele y por lo menos lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque en la primera reunión con URA que mantuve en julio del 2011, desde URA se me dijo: uno, no se va a poder hacer el centro de especialidades aquí porque eso es inundable. Digo, ¿cómo que no? Pero si hay un proyecto arquitectónico, pero si está aprobado por el ayuntamiento, por URA, por el gobierno vasco, pero si esto es algo acordado, no se puede, porque eso es inundable. Bueno, y además es inundable toda esta zona de aquí, del núcleo de Miotiz. Bueno, ¿y qué podemos hacer para solucionar ese problema? Y nos dijeron, bueno, pues esperar a que URA defina las zonas de flujo preferente y defina las actuaciones. ¿Pero esperar cuánto? Entonces fue cuando me hablaron, finales del 2013 para las zonas de flujo preferente, en finales del 2015 ya os diremos qué es lo que haremos y cuándo. Y pregunté, ¿y no podemos acelerarlo de alguna forma? Y la respuesta de URA dijo, sí, podéis asumir vosotros la definición de la zona de flujo preferente, podéis contratar a una ingeniería con contrastada experiencia que defina esa zona de flujo preferente y así avanzamos, porque me vais a traer esa definición antes de que la calcule URA. Digo, bueno, pues es un problema importante para mi pueblo. Destinaremos recursos públicos para eso, contrataremos a esa ingeniería. La contratamos, fue un año de un trabajo muy duro y cuando acabó ese año, los estudios de nuestra ingeniería demostraban, entre otras cosas, que con la sustitución del puente del Charco quedaba fuera de inundabilidad la parcela en la que se iba a hacer el centro de especialidades. Aún así, URA, con sus criterios, y a ellos les compete, dijeron que no se iba a poder hacer. Les dije, vale, dádmelo por escrito, y también les dije en esa misma reunión, dadme por escrito si se puede o no se puede hacer en el actual ambulatorio. Después hubo un cambio de gobierno y en esa reunión que os comento de marzo del 2013, el director general de URA me dijo que la zona de flujo preferente para Zalla la estaba definiendo una ingeniería suya propia, SENER. Es decir, que el gobierno vasco había pagado otro estudio, además del que habíamos pagado los habitantes de Zalla, para definir la zona de flujo preferente de Zalla y del resto de municipios de la provincia y de la comunidad autónoma. ¿Cuál es mi sorpresa cuando descubro que lo que publica URA no va a competir a Zalla, sino que como Zalla, el Cadagua nace en otra provincia, depende de la Confederación Hidrográfica? Hablo con los responsables de la Confederación Hidrográfica y me dicen que ellos van a hacer su propio estudio. Es decir, este es el tercer estudio sobre la inundabilidad y sobre la definición de zona de flujo preferente que se hace para Zalla. Uno pagado por nuestro bolsillo, los de Zalla, otro pagado por nuestro bolsillo, los de todo el gobierno vasco, y otro pagado pues seguro que también por nuestro bolsillo, pues con dineros estatales se ha hecho el último estudio que ha utilizado la Confederación Hidrográfica. Este tercer estudio será el definitivo, porque a la Confederación Hidrográfica le compete decir cuál es la zona de flujo preferente para Zalla. Se publicará de forma inmediata, la Unión Europea dice que antes de que acabe el año, no sé qué, no puede tardar mucho. A partir de ahí creamos la oficina, informamos y asesoramos a la ciudadanía, analizamos esa zona de flujo preferente y presentamos la alegación que creamos oportuna. Y a partir de ahí vemos cuáles son las repercusiones urbanísticas que tiene para el plan general todo esto. Este bloque, por tanto, depende de la Confederación Hidrográfica. ¿Qué es lo que depende de URA? ¿Qué cuestiones tenemos abiertas con URA? Pues si realmente hay voluntad, si quieren realmente adelantar alguna obra o si creen que es prioritario o necesario adelantar alguna obra para el caso de Zalla, o simplemente se van a ligar a los plazos que les marca Europa y hasta el 2015 no pronunciarse sobre qué es necesario para Zalla. Yo no voy a discutir, cualquier respuesta, no es que cualquier respuesta sea, la respuesta la tiene que dar URA, pero exijo una respuesta, que me digan si se puede hacer antes y cuándo, y si es que no, para saberlo y nosotros actuar en consecuencia. Esa es una cuestión abierta con URA, por tanto, si hay voluntad de adelantar esas obras o no. Una cuestión abierta es por dónde puede cortarse el edificio del Charco. Nos tienen que decir sus técnicos, si hay que derribar parte del edificio del Charco, ¿qué parte? ¿Cuántos portales? Que nos lo digan, porque hay que trabajar en decidir por dónde se corta,
en buscar realojo para aquellas personas que van a perder su vivienda, etcétera, etcétera. Hay que ponerse a trabajar, pero de momento estamos con las manos atadas. También su voluntad de cumplir el acuerdo marco, de crear esa comisión y de reunirnos y de ir trabajando para que se hagan esas obras. Y también su voluntad de definir cuáles son las actuaciones necesarias en Aranguren y Ibarra. Una vez explicado todo esto, ¿qué os puedo decir? Pues que seguiremos peleando para obtener respuestas. Para eso estamos. Pero es que tiene que haber voluntad. Si no hay voluntad por parte de URA para respondernos, si no hay voluntad por parte de URA para adelantar esas obras, pues seguiremos en este estado un poco de indefinición. Esto es lo que quería contaros sobre inundabilidad. Las preguntas que se os vayan ocurriendo, apuntarlas por favor, al final las recogemos e intentar responder al mayor número de ellas.